Para los judíos que vivieron en la época del Segundo Templo, ese era el lugar donde habitaba el único Dios vivo. Allí se encontraba el lugar santísimo. Mientras los gentiles ni siquiera podían entrar en el templo, las mujeres podían llegar solo hasta cierto punto. Solo el sumo sacerdote en ejercicio, después de haber sido purificado, podría entrar al lugar santísimo una vez al año. Tiempo antes de la destrucción del primer templo y el exilio hacia Babilonia, el profeta Ezequiel reportó una visión en la que describe cómo la gloria de Dios abandonó el santuario. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. El pecado del pueblo era muy grande y el pacto había sido quebrantado. Dios les había dicho que si se mantenían fieles y obedecían la voz del Señor, Él habitaría entre ellos y tendrían dominio sobre la tierra prometida. Ellos ya habían roto el pacto y el exilio hacia Babilonia era inminente. Las promesas de Dios se habían cumplido. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Habitaré entre los israelitas, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras, y se han ido tras otros dioses para servirlos. Invalidaron pues mi pacto, esto además de todas sus abominaciones. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Sin embargo, el exilio babilonio no duró para siempre. Con la autorización del rey de Persia, se les permitió a los israelitas regresar a su tierra. Pero seguían siendo sus vasallos. La gloria de Dios tampoco regresó al templo. El exilio físico parecía haber terminado, pero el exilio espiritual continuaba. No había un Mesías poderoso rigiendo sobre las naciones gentiles vecinas. Al contrario, ellos eran pisoteados por los gentiles. Más aún, según la profecía, este Mesías esperado debía venir mientras aún existiera el segundo templo. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Además, la gloria del segundo templo debía ser mayor que la del primero. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. La situación no era como ellos esperaban y por lo tanto decidieron darle solución por sí mismos. Sus ancestros habían quebrantado el pacto debido a su infidelidad. ¿Será que, si se adherían más estrictamente al pacto de Moisés, Dios vería su justicia y regresaría a ellos? Entonces, los judíos fueron agregando normas y ordenanzas cada vez más estrictas que, según ellos, les ayudarían a cumplir a cabalidad la ley de Dios. Rituales de limpieza, reglas para el día de reposo, tipos de juramentos entre muchos otros ejemplos. Añadieron regla tras regla para que la gloria de Dios finalmente regresara al templo, instalara nuevamente el pacto y habitara entre ellos. Un día, un hombre sencillo de Nazaret entra en Jerusalén y dice que finalmente había regresado a su templo. En lugar de regocijarse, lo mataron. Estaban tan concentrados en lo que habían perdido, tratando de arreglarlo con sus propias fuerzas, que se perdieron el final del exilio espiritual. Algo similar le sucedió a Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero esto no fue lo que Eva le dijo a la serpiente. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. ¿Sería que para evitar comer del fruto ellos mismos se impusieron la regla de ni siquiera tocar el árbol? Con esta regla adicional, ¿cómo podrían fallarle a Dios? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Estaban enfocados en el propio plan de ellos, se perdieron el verdadero plan de Dios y fueron fácilmente engañados. Como en el caso de los judíos religiosos, las reglas los llevaron a la ruina en lugar de obtener comunión con Dios. Adán y Eva habían sido exiliados de la presencia de Dios. Moisés había sacado a los israelitas de Egipto y Dios mismo habitaba nuevamente entre ellos. Por eso, asumieron que el exilio del Edén había acabado al establecerse el pacto del Sinaí.
Pero este pacto no era un sustituto del huerto del Edén. Dios estaba habitando detrás de una cortina. Estaba con su pueblo, pero no entre su pueblo. Además, solo estaba habitando con Israel. El resto de los descendientes de Adán aún estaban perdidos. Para esto, Dios había provisto una solución. Usaría a Israel, su nación escogida, para hacer luz a todas las demás. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero como Dios ya sabía, Israel fallaría en cumplir esta tarea, y en lugar de ser luz a las naciones, se rindieron a sus deseos egoístas y trataron de agradar a otros dioses para satisfacer su codicia y lujuria. A pesar de todo eso, el plan de Dios de usarlos para hacer bendición a las naciones seguía vigente. Los judíos del periodo del Segundo Templo querían un Mesías fuerte para liderarlos en conquista militar. El hijo de David dominaría a las naciones paganas que los rodeaban. Los gentiles algún día se rendirían ante Israel y adorarían a Dios como el único y verdadero Dios. En lugar de ser luz a las naciones, deseaban tener poder sobre las naciones. Según su opinión, ellos eran el pueblo elegido por Dios para regir, no el pueblo elegido por Dios para salvar. Bajo el reinado de David y Salomón, Israel era un país poderoso que dominó sobre las naciones vecinas. Esto era lo que los judíos querían de vuelta. Así que cuando Dios, el hijo de David, el Mesías, regresó, lo intentaron apedrear porque no trajo consigo lo que ellos esperaban. No llegó a cumplir el deseo de sus corazones, sino el deseo del corazón de Dios. Ellos no lograron ver que el reino de los cielos del que hablaba Jesús era el medio de Dios para llamar del exilio espiritual a los descendientes de Adán. Ellos, en cambio, deseaban la restauración de su reino en la tierra. Estaban tan enfocados en ese pequeño reino terrenal que ignoraron lo que Dios estaba tratando de hacer por medio de ellos. Cuando el Verbo se hizo carne, pudo haber nacido en un palacio rodeado de sirvientes. Pudo haberse convertido en un guerrero poderoso, construir un imperio y morir por nuestros pecados en una batalla heroica. Pero un reino de vanidad nunca fue el propósito de Dios. En lugar de nacer entre lujos, nació en un pesebre en Belén, en el seno de una familia humilde de Nazaret. El sumo sacerdote de esa época pudo haber considerado a esas personas indignas de entrar en el lugar santísimo, pero esa noche, el Dios Santo estaba donde quería estar. Dios finalmente había regresado a su pueblo. Ignoraban que, por primera vez en miles de años, Dios estaba habitando entre su gente y muy pronto, el velo del templo se partiría para siempre. ¿Por qué solía Jesús perdonar los pecados cuando sanaba a alguien? Podría parecer que no era el momento más apropiado para decir algo así. El profeta Jeremías dijo esto acerca del futuro. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. Solo Dios tenía la autoridad para perdonar pecados y esto es justamente lo que haría cuando regresara. Jesús les está diciendo a los descendientes de Israel que sus pecados serán perdonados. El exilio espiritual había terminado. Dios había regresado. Muchos en Israel no lo vieron porque seguían atrapados en su búsqueda del reino terrenal. Su reino perdido era todo lo que importaba. Pero eran sus mismas almas las que realmente importaban. No la riqueza, la tierra o el poder. Esta es la razón por la que la encarnación es tan profunda. Por primera vez en milenios Dios habitó entre los hombres. Por esta razón, los ángeles se regocijaron en el cielo aquella noche. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. El Dios Santo estaba nuevamente habitando entre la gente. Regalos fueron traídos desde naciones lejanas y presentados ante el Rey de Israel. Lamentablemente, la mayoría de Israel no lo vio así. Siguieron viviendo como si todavía estuvieran en el exilio espiritual. Mientras tanto, otros judíos como el apóstol Pablo sí lo reconocieron. El reino de los cielos había llegado a la tierra. No había que esperar más por la victoria. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? En esta cita, Pablo les recuerda a los creyentes que sus cuerpos son templos del Dios vivo. Pecar en contra de sus propios cuerpos es profanar el mismo templo de Dios. Esto fue algo que pudo disgustar a los judíos de su época.
¿Cómo era posible que los gentiles impuros, los que ni siquiera pueden entrar en el templo, son ahora templo del Dios vivo, el mismo lugar santísimo? Nunca fue la intención de Dios tener un templo permanente de paredes. Eso fue solo temporal. El objetivo nunca fue un reino donde algunos hijos de Adán reinaran sobre otros hijos de Adán, sino un mundo donde todos los hijos de Dios reinen juntos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Este es el regalo más importante que debemos recordar en la Navidad. ¿Te enfocas en los regalos de debajo del árbol y te perdiste el verdadero regalo que vino hace 2000 años? El Dios de la Navidad, el mismo Dios de la Biblia, es un Dios de amor. No es un Dios de venganza por los pecados cometidos. Es un Dios de redención y salvación. Todos los años celebramos la Navidad. Este evento tiene como fin recordar la llegada de Cristo Jesús al mundo. Pero hoy, esto se ha vuelto simplemente un asunto más dentro de todas las actividades de la festividad. Muchos cristianos saben que Dios se hizo hombre en Cristo, pero pocos saben lo que significó para el mundo o lo que significa para nosotros hoy.